Hoy es domingo 30 de mayo de 2021 y la lucha por captar votos en esta segunda vuelta se ha convertido en una suerte de David Pedro Castillo contra Godzilla Keiko Fujimori. El tema propuesto para hoy es el referente al Sistema Nacional de Pensiones y la AFP. Sistema Nacional de Pensiones. Para ubicar el tema en contexto, una breve descripción de los antecedentes sobre las pensiones en el Perú es necesaria. En la década de los 70, específicamente 24 de abril de 1973, se promulga el Decreto Ley 19990, que crea el Sistema Nacional de Pensiones, un régimen que se caracteriza por ser un sistema de capitalización, no de reparto simple como lo hacen ver ahora, y generador de reservas para poder cumplir con sus compromisos pensionarios de largo plazo. Dado que los ingresos eran mayores que los gastos en los primeros años, se dio una fuerte acumulación de recursos que tenía que guardar con relación con una política de inversiones eficiente a fin de contar con rentabilidades efectivas y cubrirse la inflación y devaluación persistentes en esa época. En la década de los 80, a la par del incremento de fondos de reserva del Sistema Nacional de Pensiones y con el aumento de la tasa de aportaciones que pasó de 2,5% de aporte del trabajador al 3% y del 5% al 6% por parte del empleador, empezaron a meterle mano a las reservas, sin respetar ni siquiera el criterio de mayor rentabilidad efectiva neta en las inversiones, la seguridad del valor real de las mismas y la garantía del equilibrio financiero, aspectos que estipulaba dicho decreto ley 19990. En el primer régimen de Belaunde empezaron los préstamos a entidades del gobierno, en este caso el Ministerio de Transportes, para la construcción de carreteras, situación que continuó con el gobierno de Alan García. El gobierno dejó de abonar al Sistema Nacional de Pensiones y solo cubría los aportes a salud, generándose una acumulación de la deuda que tendría una solución muy sui generis a fines de los 90. El continuo desfinanciamiento del sistema de prestaciones de salud lo lleva a un endeudamiento con el Banco de la Nación, con costos financieros elevados y que termina con una emisión de bonos de la Seguridad Social como respaldo crediticio por parte del Banco de la Nación para lo que era el sistema de salud de la Seguridad Social. Asimismo, el sistema de salud deja de asumir sus compromisos de pago respecto a la Administración Central del Seguro Social, trasladando dicha responsabilidad al Sistema Nacional de Pensiones. Por último, la 19990 le otorga fondos a prestaciones de salud vía préstamos intersistemas para poder financiar sus gastos corrientes o operativos. Conclusión, un sistema nacional de pensiones requebrajado económicamente, sin poder dar mejores prestaciones económicas, con un manejo de reservas deficitario y con deudas por cobrar de difícil ejecución. Préstamos intersistemas, el pago de la deuda de gasto de administración de parte de salud por parte de pensiones, los bonos de seguridad social que tuvo que asumir como parte de crédito con el Banco de la Nación y los préstamos al gobierno central para la construcción de carreteras en especial. En los años 90, con la entrada del gobierno de Alberto Fujimori, se empieza a desmontar todo el andamiaje de la seguridad social. Primero, con la creación de las ONP y las FP. Estas últimas forman parte de la carta de intención del Banco Mundial que prácticamente obligaba a la privatización de los fondos pensionarios, la salud y también incluían en esa carta lo de las esterilizaciones forzadas. Y segundo, con la centralización de los aportes al sistema de pensiones por parte solo de los trabajadores que pasan de pagar el 3% a pagar el 13% en el Sistema Nacional de Pensiones, o lo que al final también en las FP, más las comisiones y las primas de seguro, se convierten también en un 13%. Ahí está el famoso traslado de los costos laborales del empleador al trabajador, que termina asumiendo mayores pagos por un sistema que antes era cubierto tanto por el empleador como trabajadores. Además se fijan fondos, topes, para las pensiones y aumento de la edad de jubilación, de 60 a 65 años, así como los años de aportación al sistema, de 5 a 20 años como mínimo, todo ello en desmedro del Sistema Nacional de Pensiones para favorecer a las AFP. Durante los casi 30 años de funcionamiento de las AFP, estas se han reducido a un oligopolio de 4. Hábitat, chilena, con participación de peruanos en el directorio, caso Cecilia Blume, que está ahí, una conocida lobista, el grupo Integra del grupo Sura, colombiano, Profuturo del grupo de Scotiabank y Prima del grupo del Banco de Crédito del Perú. En base al último informe de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradora de Fondos de Pensiones al cuarto trimestre de 2020, sobre el comportamiento de las CFP se pueden señalar algunos aspectos centrales. El total de afiliados asciende a los 7.800.000 y en condición de cotizantes efectivos solamente son 3.044.649, lo que da un índice de cotización cercano al 40%. Vale decir, ni la mitad de los afiliados aportan, y eso tiene sus explicaciones específicas. La cartera administrada
alcanzó los 175 mil millones de soles, 23% del PBI y 14% más que el año anterior. Estamos hablando de los fondos a diciembre de 2019, que es lo que hay en esa información. ¿Cómo se distribuyen estos fondos? Por ámbito, la inversión nacional, 87 mil millones más o menos, el 57% del total de lo invertido, y en el extranjero, 70 mil millones. Por emisor, si hablamos por ente emisor, a nivel nacional, el gobierno tiene colocaciones por 33.543 millones de soles, miles de millones de soles, vale decir el 22% de todo lo que tiene de fondo por administrar las AFP. Y el sistema financiero tiene 18.875 millones, que es el 12.4%. Y acá viene un comentario específico. En lo que es las inversiones en el sistema financiero nacional, se aprecian las inversiones en compra de acciones, de capital, depósitos a plazo fijo y cuentas corrientes en las siguientes instituciones bancarias por 18.875 millones de soles. Banco Continental, 3.393 millones de soles. Banco de Crédito de Perú, 3.080 millones de soles, más 1.410 millones de Credicor. Scotiabank, 1.692 millones más 231 millones de Crediscotia. Internacional, o sea, Interbank, 2.106 millones de soles más 2.500 millones de Intercop. En el sistema no financiero hay 25.582 millones de soles colocados por las CFP, que son el 16,8% de todas las colocaciones. ¿Y qué resaltamos acá? Inversiones en Alicor, del grupo del Banco de Crédito, 3.530 millones de soles. Buenaventura, 605 millones de soles. Engie Energía Perú, 2.006 millones de soles. Ferricor Perú, 537 millones. Inretail Perú, 2.379 millones. Luz del Sur, 1.740 millones. Minsur, 1.248. Nexa Resources, 863 millones como acciones y bonos del extranjero. Rutas de Lima, 567 millones. Acuérdense de Patricia Juárez, candidata a la vicepresidencia por Fuerza Popular. Está comprometida en la concesión de Rutas de Lima. Telefónica del Perú, 1.519 millones de soles. Volcan, minera, 565 millones. Inretal Pharma, 589 millones. Graña y Montero, como AENSA, 333 millones. Y Graña y Montero Ferrovías, 230 millones. En total, 553 millones de soles. Como punto final, Gloria con 60 millones de soles. Algunos de estos bancos, mineras y empresas le daban miles de millones deben miles de millones a la SUNAT. Claro, más de 17 mil millones le deben a la SUNAT. Y esa SUNAT la dirigió Víctor Raúl Chiguillama Coachigawa como superintendente. ¿Y quién es ese señor Víctor Raúl? Pues nada menos que un dirigente de Fuerza Popular, que militó en Fuerza Popular desde el 9 de octubre de 2009 hasta el 8 de septiembre de este año, del año 2020, una semana antes de terminar su gestión. Según el registro de organizaciones políticas, figura ahí ese señor Víctor Raúl Chiquillama, un personaje que estando en la superintendencia permitió que estas empresas, bancos, financieras, etcétera, mineras, utilizaran todas las argucias posibles para dilatar los pagos a la SUNAT. Y hoy día eso está en el Tribunal Constitucional y algunas están en tránsito como coactivas. Vale decir, hay una responsabilidad ingente vinculada a Fuerza Popular en los adeudos que tiene la SUNAT. Como parte de la administradora de fondos, las colocaciones de las CFP tienen 5.192 millones, donde resaltan las colocaciones en Sigma Safi S.A. por 1.194 millones. ¿Quién es el presidente del directorio de esta empresa Sigma Sami S.A.? ¿Saben quién? Luis Carranza Ugarte, el flamante jale de Fuerza Popular y que se metió tremendo rollo populista en el debate técnico de la semana pasada. Como emisor extranjero hay 70.385 millones de soles colocados por parte del FP. A nivel gobierno, 5.689 millones, en el sistema financiero 1.370 millones colocados en distintos bancos, en el sistema no financiero 2.090 millones de soles y en las administradoras de fondos hay 61.237 millones de soles, es decir, el 40% de todos los depósitos de la FP colocados en 160 entidades que manejan fondos mutuos de diversa denominación, donde resalta la BlackRock Fund
con 12.135 millones y la BlackRock Asset con 6.407. BlackRock es una empresa de gestión de inversiones estadounidenses cuya sede central se encuentra en Nueva York y es considerada como la más grande del mundo en gestión de activos. Al mes de abril de este año, la cartera administrada es del orden de los 158 mil millones, dado de que hay una reducción por lo que ha salido de fondos por los dispositivos REJA, o sea, los regímenes especiales de jubilación anticipada, por los decretos que ha dado tanto el gobierno como el Congreso, y con una concentración en el fondo 2, en el fondo tipo 2, de 114 mil millones de soles, o sea, un poco más del 70%. Y acá cabe otro comentario. Al mes de abril también de este año, según la SBS, la cartera administrada de estos fondos 2, han dado las siguientes rentabilidades. Los últimos 27 años, o sea, desde que se crearon las FP, 6,95% anual. Si cogemos los últimos 20 años, vemos que son 7,47% anual. Si cogemos los últimos 10 años, hay 3,9% anual de rentabilidad. Los últimos 5 años, 6,43% anual. Y los últimos 3 años, 4,8% anual. Rentabilidades en verdad bastante menores de los fondos que están en mayor cantidad, del 70% de los fondos que están en el INP. Eso es un tema a preocupar. Todo este panorama del sistema de pensiones y la AFP ha llevado a los dos candidatos a pronunciarse respecto a estos sistemas, pero con diferencias evidentes en las propuestas. En el caso de Keiko Fujimori, plantea una reforma del sistema de pensiones que solo pasaría por la revisión de las comisiones que cobran las AFP por el manejo de los fondos pensionarios. Nada del Sistema Nacional de Pensiones, ni de año de aportación, ni edad, ni pensiones mínimas. Más parece una propuesta para la platea por cuanto en su plan ni siquiera menciona al Sistema Nacional de Pensiones. En el caso de Pedro Castillo, plantea una reforma integral de los sistemas pensionarios del país, vale decir, juntar ONP más los fondos del FP, pero con una aclaración y afirmación tajante. Y en este caso, tomo las palabras de Pedro Franqui, que es un miembro del equipo de plan de gobierno de Juntos por el Perú y que está apoyando ahora el equipo de Pedro Castillo. Se respetarán los derechos pensionarios y los ahorros con que ya cuentan los peruanos. Primera afirmación. Segunda, cualquier propuesta de reforma del sistema de pensiones va a respetar escrupulosamente los derechos pensionarios y los ahorros de las personas. Eso tiene que quedar absolutamente claro desde el comienzo. Y eso también lo dice Pedro Castillo en los spots que está emitiéndose vía Twitter y vía comunicación que va a salir por la televisión posiblemente. Esta propuesta de Pedro Castillo y de Perú Libre consta de dos componentes, el público y el privado. En el primero, o sea, el público, estaría conformado por la contribución solidaria de las personas con un aporte del Estado, también, y que da una pensión correspondiente a las contribuciones, pero que tenga cobertura universal. El segundo sería un sistema privado e individual en el cual estarán los ahorros individuales que tienen ahorita las personas y otros ahorros que puedan hacer en el futuro. Se trata de terminar con un sistema oligopólico que son de la AFP, que tiene comisiones abusivas, sin mayor competencia, que maneja las colocaciones en base de beneficio de los bancos, financieras, empresas que están dentro del grupo económico al cual pertenece cada una de las AFP. Y encima con personajes que pertenecen a la fila de Fuerza Popular, que tienen intereses concretos en Fuerza Popular, como se ha visto en el desagregado de la cartera de los fondos que administran cada una de estos componentes. También se plantea que los fondos de pensiones deben tener un concepto de solidaridad intergeneracional, vale decir, los jóvenes aportan pensando en que hay un grupo ya de personas de más edad que están por jubilarse o jubiladas y hay que darle soporte financiero. Cuando ellos pasen a la situación de ser personas que ya son pasibles de recibir una pensión, están respaldadas por jóvenes que van anchando la base contributiva y la masa laboral para seguir sosteniendo el sistema. Es de la solidaridad intergeneracional que de una u otra forma se ha perdido con los conceptos individualistas al máximo de lo que son la AFP. Conclusión, ¿en cuál de los dos candidatos se puede confiar que van a cautelar los fondos? Colocación y rentabilidad de los mismos. ¿En Keiko Fujimori? Cuyos miembros más complejos de su plancha, de su equipo técnico y sus financiadores de antes y de ahora, con decenas de millones de dólares, tienen intereses concretos sobre esos fondos? Credicor, Gloria, Buenaventura, ¿confía? ¿O en Pedro Castillo,
que no tiene ningún compromiso ni con los bancos, financiadoras, mineras, etc. Y más bien garantiza que los trabajadores tengan un papel preponderante en las decisiones sobre el uso y destino de sus fondos, vía la posibilidad de contar con un banco de los trabajadores. Le voy al profesor en sinceridad y planteamiento viable. Le voy a Pedro Castillo. Creo que tiene una mejor propuesta, más viable y sobre todo la confianza de que la puede ejercitar. Un tema adicional a toda la campaña mediática de la prensa televisiva y la concentrada de medios, la invasión de las redes sociales con mensajes discriminadores y amenazantes contra Pedro Castillo, se suma ahora, y con la anuencia y apoyo incondicional de Sagasti y Alan Bander, ministro de Relaciones Exteriores, a la campaña pro corrupción, la representación espuria de Venezuela con Leopoldo López a la cabeza. Llegó invitado al país para una conferencia donde estaba también Alvarito Vargas Llosa y tramitó su visa en tiempo de Usain Bolt Express, haciendo posteriormente su aparición en ese evento y en los canales de televisión y dando declaración a diferentes medios, naturalmente mostrando su afinidad por el fujimorismo. Una pregunta tonta de repente. ¿Cuál fue la reacción de Keiko Fujimori cuando Evo Morales se pronunció a favor de Pedro Castillo? No permitiré que se entromezcan en la política de mi país. Y ahora, ¿qué decir? Abrazos y besos con Leopoldo Castillo. La doble moral. La doble moral. En ella se puede esperar de todo, pero los medios de comunicación creo que también podemos esperar de todos. No solamente se saluda la presencia de la delegación venezolana, hay confianza en que Fuerza Popular con Keiko a la cabeza pueda en verdad combatir la delincuencia que vienen ejerciendo los venezolanos en este país. No, porque también los usa como masa de maniobra para repartir sus pasquines que sacan, los juguitos de frutas, las galletitas y portar sus banderas, su cartera, su cartulina diciendo abajo el comunismo, soy venezolano y no quiero que haya comunismo en el Perú, etc. Está basándose en el apoyo de esta gente que necesita naturalmente dinero para poder subsistir, para hacer su campaña. ¿Qué garantía puede haber de que en verdad pueda sacar del país a aquellos indeseables venezolanos que han venido a generar delincuencia, violencia y crimen en este país? Aquellos que no cumplen con tener su documentación en regla, aquellos que vienen a generar unas corrientes de prostitución también en el país. Ninguna garantía. El poblador de a pie felizmente ya no cree en estas cosas. Ya se está curando hace mucho rato de lo que son estos temas de injerencias que hay. Además, cabe mencionar también que el Jurado Nacional de Elecciones se ha quedado calladito. No dice nada. No dice nada. Como que tampoco se da por enterado de la que ha sido la renuncia de 3 miembros del Tribunal de Ética Electoral, Delia Reboredo, Soto Ballenas y Carmen Aedo, que han renunciado porque en verdad no les hacían caso. Y todo eso estaría apuntando a que hay en juego toda una maquinaria que se está orquestando para hacer, me imagino, de repente algún fraude electoral el 6 de junio. Una mención especialísima, hace unos días falleció don Bruno Seminario, economista prestigioso, dedicado a la investigación y autor del libro El desarrollo de la economía peruana en la era moderna. Este es un compendio de 1.300 páginas sobre precios, población, demanda y producción desde los años 1700 en el Perú. Es toda una reconstrucción de las cuentas nacionales, los ciclos económicos, las catástrofes económicas y el desempeño del Perú. Este libro es la base de su tesis doctoral. Sobre eso tuvo su tesis doctoral. En su última entrevista del 2 de mayo en La República, entre otras cosas, dice Bruno Seminario: ante la pregunta, ¿hay economistas que culpan a un candidato por el alza del dólar metiendo miedo? ¿Qué opina? Responde: no entienden mucho cómo funciona el mercado cambiario. Se apoyan en un evento de las últimas semanas para implicar a un candidato cuando el dólar viene subiendo desde hace 12 meses. ¿Y por qué sube? Porque la pandemia hizo salir capitales de Estados Unidos en una primera fase. Luego el Banco Central inundó de liquidez el mercado y muchas empresas que no necesitaban pedir reactiva ahora tienen caja y usan los soles de reactiva para comprar dólares porque les sale gratis el crédito. Obviamente, si quieres controlar eso, corrige la distorsión.
son empresas que no necesitan el crédito, son las que están comprando dólares desde hace tiempo. En su última entrevista nos dio una clara explicación de la especulación que hay con el dólar. Y con eso termino. Muchas gracias.